Buenos días, pues ya estamos en Cumbres de Calicanto y vamos a ver un chalet importante. Cumbres de Calicanto, tenemos de todo, tenemos centro de salud, tenemos polideportivo, tenemos farmacia, tenemos hostelería, tenemos aquí en esta esquina un autobús que en una horita y cuarto nos deja en Valencia, es decir, que está bien comunicado. Y vamos a ver un chalet que tiene unos 1400 metros de parcela, que ahora la veremos, 130 de vivienda aquí y 60 abajo, 190 de vivienda. La vivienda principal es todo en una planta, cosa que es un valor añadido porque la de subir para arriba o bajar para abajo, un follón. Vamos a ver la parcela. Esto sería la entrada, el chalet, de ladrillo caravista, la puerta principal de entrada. Aquí hay un pequeño porche. Por ese porche se accede a la cocina. Fijaos las vistas ya, despejadas, montañita. Aquí tenemos, no voy a abrir porque hay cosas personales y tal, aquí tenemos un trastero muy amplio, aquí tenemos la caldera de gasoil, que es la calefacción, y un sistema de osmosis para toda la casa, importante. Seguimos. Esta es la parte que más me gusta. Aquí tenemos la parcelita ya, que bueno, ahora está el césped por cortar, en fin, es que los propietarios no están mucho, entonces está un poco así. Aquí se puede poner una piscina perfectamente, una buena piscina. Ahí está la barbacoa. Esta es la zona que os decía que hay unos 60 metros aquí abajo, que podéis ver que actualmente está un poco zona multiusos. Tenemos desde zona de lavandería un poco, ahí tenemos la paellera, aquí hay espacio para hacer perfectamente pues unas fiestas importantes, con salida al porche directamente, que es este, techadito, para hacer aquí comidas de verano, etcétera, etcétera. Tenemos baño, un cuarto de un aseo, por si estamos en esta zona no tener que subir a la casa, a la vivienda principal. Y aquí hay un trastero de unos 15 o 20 metros aproximadamente, que no vamos a sacar porque está lleno de trastos, pero os digo ya que aparece son 15 o 20 metros cuadrados. Y hemos entrado justo por aquí, ¿vale? Y aquí puede entrar el coche hasta aquí. Entonces cortamos ahora y nos vemos arriba en la vivienda, en la vivienda principal. Hasta ahora. Vale, y ya estamos en la vivienda principal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un recibidor y claramente diferenciada la zona día de la zona noche. Aquí hay un armario empotrado de grandes dimensiones, que toda capacidad de almacenaje en una vivienda viene fenomenal. Vamos a ver la zona noche primero. Aquí tenemos ya un cuarto de baño que daría servicio a 2 habitaciones. Cuarto de baño con ducha muy grande, con vistas, ventilado, las ventanas, como os comentaba, de Climalit, PVC, oscilobatientes, suelos de terraza muy buenos. Aquí una habitación doble con un armario empotrado importante de grandes dimensiones. Si os fijáis, toda la vivienda hace una especie de herradura que da una terraza, que luego veremos. Aquí otra habitación que sería doble, ahora está montada con una camita y tal, pero sería doble también con ventilación, también con su armario empotrado, grande. Sería segunda habitación. Y por último, y no menos importante, llegaríamos a la tercera habitación, que sería la master bedroom, la habitación principal con baño en suite. Aquí ahora, bueno, como hay una niña pequeña y tal, está puesto así, pero bueno, esto es una habitación doble de matrimonio, también con salida a la terracita. Y fijaros el pedazo de armario que hay aquí, de 6 puertas, que da una capacidad brutal de almacenaje. Techos altos, como veis, muy chulo. Y aquí pasaríamos a el baño que da servicio a esta habitación. Por lo tanto, tenemos aquí arriba 2 cuartos de baño completos y el aseo de abajo para la zona más veraniega, ¿vale? Vamos a ver la zona día. Los techos, todo está bastante bien, cuidado. Luego acabaremos aquí. Zona día, venga. Cocina, tenemos aquí la cocina. Una cocina amplia, una cocina grande. Una cocina que te da a pasa un momentito, enchufas ahí y enfocamos. Que da al porchecito que os comentaba antes. También se puede desayunar aquí. Tened en cuenta que el sol aquí está dándole todo el día, depende de la hora, pues va girando. O sea que luz vamos a tener del día todas las horas de sol. Aquí tenemos una despensa importante de grandes dimensiones. Se mete a la derecha, tal. La calefacción, os comentaba que es por gasoil, pero por si acaso hay un calefactor de gas, por si acaso, ¿de acuerdo? Pues si hay algún problema, tenemos calefacción siempre, ¿vale? Vamos ahora ya
al salón comedor, que me encanta, una pasada, grande, cerca de 40 y pico metros cuadrados, grandes ventanales. Hemos tenido que cerrar alguna ventana porque hay mucho sol en esta vivienda, le pega mucho el sol, entonces no se vería bien el vídeo. Fijaos este ventanal, qué vistas despejadas, qué todo. Ese ladrillo, aquí la chimenea con el tiro abierto, funciona perfectamente. Y bueno, diferenciamos un poco zona salón y zona comedor, ¿vale? Y también se accede a la terraza que os comentaba antes, también por el comedor. Y entonces ya tenemos zona día, zona noche, parcela, zona de abajo y vamos a terminar en la terracita. Pasamos por aquí. Esta es la terraza que os comentaba, que la herradura de la, digamos, un poco la forma que hace. Todo aquí, esto se puede, evidentemente, pues poner un césped artificial o pintarlo, poner como queráis, un poco a gusto del consumidor. Y vamos a terminar como siempre acabamos. IPZ, tenemos que conjugar lo mejor posible esas tres variables a la hora de comprar el inmueble, el precio y la zona, que haya un compendio bueno de todo. El inmueble, repasamos, tenemos 130 metros de vivienda aquí, 60 aquí, son 190 metros de vivienda. Unos 1.400 metros de parcela, ¿de acuerdo? Eso es respecto al inmueble, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, un aseo, un gran trastero, se puede aparcar coche, 1, 2, etcétera. El inmueble, el precio está acorde a la zona donde estamos, la zona Cumbres de Calicanto, media horita de Valencia, 1 hora en transporte público, tenemos colegios, tenemos transporte público, como hemos comentado, tenemos polideportivo, tenemos supermercados, es decir, lo tenemos todo para poder vivir cómodamente aquí. Entonces, si conjugamos bien el inmueble, el precio de la zona, tenemos una muy buena compra como residencial y también una buena compra como inversión, porque los alquileres de este tipo de chalets, desde el confinamiento, han subido mucho, por lo tanto sería una muy buena inversión también. Pero como chalet está muy agradable y muy bonito. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Chao.